Este libro que tengo aquí al frente se llama Shabbat. Es solo una pequeña parte del Talmud, que es, después de la Biblia, la obra de mayor autoridad en el judaísmo ortodoxo, más extenso que la Biblia, y recoge tradiciones, algunas ya existentes en tiempos de Cristo y antes de Cristo, aunque fue escrito hasta el siglo V de nuestra era, en una versión, la versión de Babilonia, en arameo, que tengo aquí. Lo he traído porque hoy, en el Evangelio de Lucas, veremos el conflicto de Jesús o de los religiosos con Jesús respecto al Shabbat. Shabbat quiere decir reposo. ¿Cuál es el conflicto de Jesús o cuál es el conflicto de los escribas, los intérpretes de la ley, con Jesús? Aquí estoy abriendo la portada para los que lo alcancen a ver. ¿Sí? Es, repito, una parte del Talmud, solamente lo respectivo, o una de las partes, porque hay otra, respectiva al Shabbat. Por eso, cuando Jesús dirá que hay cargas que nadie puede llevar, por lo pronto, si usted quiere guardar el sábado al estilo judío, si a usted le atrae ser judío, se tiene que memorizar y todos los sábados tener mucho cuidado de no infringir cualquiera de estas cosas, ¿no? Vamos al Evangelio de Lucas. En el capítulo 6, leo, aconteció, desde el verso 1, que Jesús pasaba por los sembrados en Shabbat, y sus discípulos arrancaban espigas y las comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat? Respondiéndoles Jesús dijo, ¿no han leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la presencia, que no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. También les decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Aconteció en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba paralizada. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en Shabbat, para hallar de qué acusarle. Pero él, conociendo los razonamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte en medio. Él se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos en derredor, dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Entonces ellos se llenaron de enojo y discutían los unos con los otros qué podían hacer con Jesús.
Ambas perícopas, ambos relatos giran en torno al tema del sábado. El de los discípulos, tomando algunas espigas más o menos suaves todavía, moliéndolas para podérselas comer. Y la de Jesús, y no es la primera ocasión, no es la única ocasión, sanando enfermos en el Shabbat. El Talmud, en este tratado del Shabbat, les voy a leer algunos índices de los temas nada más, no voy a leer más porque si no nos dormimos. Pero para que tengan idea, miren, ¿de qué trata esto, no? Prohibiciones de trasladar objetos del interior de las casas al exterior de las casas. Las actividades de la oración de la tarde. La aguja de los sastres. La lectura a la luz de la lámpara. Las 18 ordenanzas. Discrepancias de las escuelas de Shammai y de Hillel, dos rabinos, poco antes del tiempo de Jesús. El Talmud recoge las discusiones rabínicas a veces contradictorias, ¿no? Y aclara, rabí fulano piensa de tal manera y este otro rabí piensa de esta otra manera. Sobre normas para la cocción de alimentos en el horno, material permitido y prohibido, combustible para las lámparas y qué se prohíbe. Discusión sobre la mecha, el uso de cáscaras de huevo, cuándo se puede apagar la lámpara. 3 causas de la muerte de las mujeres en el parto. Dice, se mueren en el parto porque no cumplieron la ley de la menstruación o no cumplieron la ley de cómo hacer la torta de pan o alguna otra cosa y entonces Dios se las lleva. Empleo del fogón, aprovechamiento del aceite, sobre el agua se puede calentar o no, ya se puede dejar caliente, cómo conservar caliente la comida, procedimientos para guardar la comida, cómo sacar a los animales en Shabbat, formas prohibidas, con qué ropas o adornos puede usar una mujer en Shabbat, qué ropa pueden usar los hombres, qué no deben de llevar las mujeres, qué armas no pueden usar los hombres o no pueden usar armas, mejor dicho, si los cojos pueden salir con pierna de palo, si los niños pueden usar campanillas, qué hacemos con los amuletos para la salud, porque también es muy supersticioso el judaísmo, ¿no? Los amuletos para la salud se pueden usar de qué manera en sábado, sanciones por la violación del Shabbat, enumeración de los 39 trabajos principales, así como los 39 azotes, ¿no? Reglas sobre la culpabilidad, cantidades de artículos que se pueden sacar o no sacar, algunos son tan pequeños como la pata del grillo, ¿no? Impureza de los ídolos, pureza en los barcos, me estoy saltando muchos, ¿no? ¿Qué hacemos con lo guardado para la siembra? ¿Cómo se puede cargar algo si es que hay que cargarlo? No se puede cargar de la manera normal, con la mano, digamos, puede cargar con la cabeza u otra cosa. Si alguien en un pozo, se puede tapar un pozo o no, se puede sacar agua o no. Obviamente, pues no se puede hacer fuego de ningún tipo, no se puede teñir ropa, no se puede, o qué se puede hacer en cuanto a hilar y tejer. Se puede dar, obviamente no se puede hilar, pero se puede hilar una puntada, porque si das 2 puntadas, pues ya estás violando el sábado, ¿no? En cuanto a la caza indirecta de un animal, se puede cazar de manera indirecta. Si se me presenta un reptil, una fiera,
¿Lo puedo matar o no lo puedo matar? ¿Un piojo, una pulga, lo puedo matar o no lo puedo matar? Sí, pues tengo que estar descansando, ¿no? Los escritos sagrados, si hay un incendio, ¿los puedo salvar? Si son en hebreo, ¿los puedo salvar? Si tiene menos de 85 letras, no lo puedo salvar. Si es palabra de Dios, pero está en arameo o en cualquier otro idioma, no lo puedo salvar, ¿no? ¿Qué pasa con un extranjero, no? ¿Puede apagar el fuego? Si yo no puedo, puede el extranjero, etcétera, etcétera. La circuncisión en Shabbat, ¿se puede hacer en Shabbat? ¿Qué pasa si en Shabbat empiezan a nacer unos pollitos o unos terneros o hay un parto? ¿No? Pues si es judía la mujer que está teniendo el parto, pues hay que ayudarla. Si es gentil, pues no se le puede ayudar. ¿Sí? Etcétera. Bueno, es muy largo, muy largo. Algunos ya los vi que ya se durmieron. Solamente lo que quiero es que pensemos en el contexto en el que suceden estas cosas con Jesús, ¿no? Por ejemplo, Jesús está preguntando si es lícito sanar un enfermo en sábado. El Talmud y otro código de leyes que está para aclarar asuntos de la Torá, de la ley del Pentateuco, que se llama Shulchan Aruch, la mesa puesta, nos dice, por ejemplo, que si te duele la muela, puedes ir con un dentista, el manual está en la portería, pero que no sea judío, porque el dentista judío está descansando, ¿no? Y cosas así, ¿no? No puedes darle ciertas ayudas a los gentiles. Puedes hacer ciertas cosas indispensables, pero solo de cierta manera. Entonces, resulta que Jesús y los discípulos van caminando por un campo, o quizá a la orilla de un campo, de trigo. Desde el momento en que Jesús abandonó Galilea, bueno, en particular su casa en Nazaret, pues él dejó de tener aquel trabajo de carpintería. Y cuando llamaba a los discípulos, como vimos el caso de Mateo, Mateo lo dejó todo y lo siguió. Es decir, incluso dejaron sus empleos, dejaron sus trabajos y se fueron a recorrer los caminos predicando y aprendiendo de Jesús. Con lo que podemos colegir también que Jesús no predicaba la doctrina de la prosperidad, porque entonces Jesús hubiera ido en un buen carro romano jalado por unos caballos árabes, igual que sus discípulos, y con suficiente comida y lujos, provisiones para el camino. Jesús va por el camino polvoriento con sus seguidores, no tienen nada que comer, porque ellos van a comer lo que las personas les den, a donde lleguen, a donde prediquen, si es que las personas buenamente les quieren dar o les quieren hospedar. Por lo pronto, pues tienen hambre y seguramente ya un hambre más o menos aguda, ¿no? Al punto de arrancar espigas, limpiarlas, moler un poco los granos y masticarlos. Los intérpretes de la ley que están vigilando a ese maestro al que le tienen envidia, a ese maestro del cual están esperando una falla para poderlo descalificar frente a todos, como muchas personas aún dentro de la iglesia actúan, ¿no? Ven que los discípulos están haciendo eso. Ahora sí tienen un buen pretexto para acusar a Jesús. Acusarlo de algo grave, porque cualquier acción que contradiga la Torá, cualquier acción que contradiga la ley, pues es un asunto grave. Y más en tanto que maestro. Si él es un rabí, no le reconocen como un rabino oficial. Jesús nunca fue un rabino oficial.
Pero en un sentido real y en un sentido práctico, él era un maestro y ahí iban sus seguidores, sus alumnos. Es una falta grave, pues, que como maestro permita a los alumnos, a aquellas personas a quienes les está enseñando a conocer y a amar a Dios, y les permita violentar la ley. ¿No es una falta grave? ¿No parece un indicio de que Jesús o es ignorante o de manera deliberada es un transgresor de la ley? Y en ambos casos no puede ser un maestro. En cualquiera de los dos casos tenemos de qué acusarle y desacreditarle para que ya tantas personas no se deslumbren con este maestro falso, ¿no? Es lo que piensan los intérpretes y entonces le dicen: maestro, ¿por qué permites que tus discípulos hagan trabajo en sábado? Cualquier cosa podía ser trabajo, ¿no? Recuerden que hay discusiones en el Talmud sobre ¿se puede dejar el agua caliente o no? Bueno, si la dejas desde antes del crepúsculo, y hay todo un capítulo de qué es el crepúsculo, porque no había relojes, ¿no? ¿En qué momento comienza el Shabbat? Si la dejas caliente, pues ya puedes hacer tu té. Pero aún hay que preguntarse, ¿y puedes cargar la jarra y servir o no puedes servir? ¿O ya la dejas servida? Hay un texto donde a alguien se le ocurrió hacer pasar agua fría por un lugar caliente y se calentó sola, ¿no? Entonces no estaba violando el mandato de hacer fuego y sin embargo fue condenado, ¿sí? Si yo tengo una herida, no puedo envolverla con un trapo para detener la sangre, porque eso es teñir la tela y no se puede teñir la tela en sábado, ¿no? Etcétera. Entonces son cosas muy puntillosas, ¿no? Puedes o no puedes comer, puedes o no hacer, puedes o no cargar, puedes o no sacar. Si alguien me pide limosna en sábado, es trabajo. Aquí el punto es no trabajar, ¿no? El sábado no se puede trabajar. ¿Es trabajo o no es trabajo dar limosna en sábado? Si la persona que me pide pasa la mano del umbral de mi puerta hacia adentro, puedo dárselo, no es trabajo. Si yo tengo que sacar la mano del umbral de mi puerta, es trabajo. No se lo puedo dar, ¿no? O sea, para que vean ustedes la meticulosidad, los detalles, con la fineza con que hay que discernir. Claro, decía yo, también hay muchas supersticiones, ¿no? Se supone que después de ir a la sinagoga en Shabbat, y no se puede caminar más de cierto número de pasos, y después de la recitación del Kiddush, del santo, el ángel bueno y el ángel malo que acompaña a cada judío, después de la visita a la sinagoga, pues el ángel bueno tiene autoridad para decirle que se le perdonan los pecados, ¿no? ¿Por qué se tienen que oler especias, así un poco como las flores de Bach, que no son de Bach, no sé por qué, pobre Bach, al terminar el Shabbat? Porque el Shabbat se supone que de la Gehenna salen los condenados por Shabbat y luego se regresan, ¿no? Y dejan olores infernales, entonces hay que poner especias aromáticas, ¿no? Cosas así bastante extrañas, pero Jesús cita un texto de 1 de Samuel 21, del 1 al 6. En 1 de Samuel dice que David llega huyendo junto con sus seguidores en donde está el sacerdote Abimelech, que se sorprende y le dice a David en el verso 4, el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo a mano pan común, solamente tengo pan sagrado, si es que los jóvenes se han abstenido al menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: a la verdad las mujeres nos han sido vedadas como antes al salir, y los cuerpos de los jóvenes están purificados aun cuando el camino es profano. Con mayor razón hoy ellos tienen sus cuerpos purificados. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había más que pan
que los panes de la presencia, más pan que los panes de la presencia, los cuales habían sido retirados de la presencia del Señor y reemplazados por panes calientes el día en que fueron quitados. Un texto también bastante extraño, ¿no? De por sí. Pero el punto es el siguiente. Recuerde que en el tabernáculo había 3 secciones: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y diferentes muebles en cada sección. En la sección del lugar santo tenemos 3 muebles: el candelabro de los 7 brazos, el altar de oro del incienso y la mesa en donde cada día se ponían 12 panes que representan a las 12 tribus de Israel. 12 panes que representan la provisión de Dios para su pueblo y al mismo tiempo representan al pueblo ante Dios. Así que cuando David, huyendo, se queda sin comida y se detiene en el lugar donde se había quedado el tabernáculo y le pide pan al sacerdote, el sacerdote le dice: no tenemos pan. El único pan que tenemos es el pan sagrado. El asunto de lo de las mujeres y demás lo dejaremos para otra ocasión. Perdonarán las hermanas. Pero tienen un pan sagrado. Y finalmente el sacerdote se lo da a David y a sus hombres. Y con eso alcanzan a tener fuerzas para continuar su camino. Jesús retoma esta historia en lo que acabamos de leer de Lucas 6, 3. ¿No han leído qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la presencia, que no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Si usted se fija, el conflicto que se presenta aquí en el relato es precisamente el conflicto entre odres viejos y odres nuevos, entre vino viejo y vino nuevo. La Biblia no estaba dividida en capítulos, ni menos en versículos. La división de la Biblia en capítulos se debe haber dado entre el siglo XIV y sobre todo en el siglo XV. Así que cuando leemos Lucas, no cometamos el error de decir, bueno, ya se acabó el capítulo 5, punto y aparte, cambio de hoja, ahora capítulo número 6, otra cosa. No. Lucas no escribió pensando en capítulos. Lucas pensó en una unidad literaria sorprendente. Nos está presentando a Jesús de una manera especial que más adelante voy a comentar. Pero hay una continuidad. Por lo pronto, si recordamos que el capítulo 5 termina explicándonos que el ayuno y los actos religiosos no sirven para la nueva creación como dadores de vida, porque la nueva creación requiere que se nos dé una vida que antes no teníamos. Y por eso el vino viejo, la religión vieja, la tradición y sus formas, sus odres, no son compatibles, no se pueden combinar con el vino nuevo. El vino nuevo que es la vida de Dios y que requiere formas diferentes que la contengan. Si quieren abrir la ventana, pueden abrir. Veo que tiene mucho calor. Bueno, espero que no se duerman con tanto calor. ¿Sí? El problema aquí entonces es el del conflicto entre la tradición, otra vez la tradición y la nueva creación. En la tradición, la ley ocupa lugar preponderante. Incluso, como alguna vez les he comentado, en el judaísmo tradicional se piensa que la ley es eterna,
que la ley fue el instrumento por el cual Dios creó el mundo. Se idolatra a la ley, se le pone en un primer lugar. Y la manera de interpretarla conforme al viejo odre, la tenemos aquí, la Mishnah, la Gemara y otro texto que le cité, el Shulchan Aruch, ¿no? ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es un odre viejo? Este es un odre viejo, que tiene que contener un vino viejo, la religiosidad judaica. Alguien dirá, hermano, pero ¿no será un poco antisemita su predicación? No, porque lo que decimos del judaísmo tenemos que aplicarlo a cualquier religión. Este legalismo judío, este formalismo, esta rigurosidad de la religiosidad judía está presente también en la iglesia evangélica. Muchas iglesias evangélicas son legalistas, condenadoras. Toda su predicación tiene que ver con la forma de vestir, con dónde puedes ir o no ir, cómo tienes que traer el cabello o no puedes traer el cabello. Pero también tiene que ver con las supersticiones, como en el neopentecostalismo. Todo es superstición, ángeles, demonios, guerra espiritual, amuletos y demás, ¿no? Pero también en el catolicismo. El catolicismo también está lleno de una serie de formalismos terribles. Y hay gente que los guarda de manera muy puntual, muy celosa, pero su corazón no cambia. En el momento de tener que mostrar amor, valores, paciencia, amabilidad, bueno, ahí tenemos los relatos, por ejemplo, de el antisemitismo europeo, tanto católico como protestante, o de la Inquisición católica contra los protestantes y los judíos conversos. Lo que quiero es que nos imaginemos por un momento que este celo y este odio de los enemigos judíos de Jesús, que lo llevan a la muerte, es exactamente igual al de los católicos que están quemando protestantes y judíos. O es exactamente igual al de los musulmanes, que la semana pasada mataron más de 300 cristianos en Sri Lanka, ¿no? O de los musulmanes que dentro de su propio grupo apedrean las mujeres. Por cualquier cosa, digo por cualquier cosa porque se les calumnia muchas veces. La manera en que los judíos ortodoxos tratan a su gente y a sus mujeres. La manera en que los musulmanes extremistas tratan a sus mujeres o a sus niños. Es decir, no importa la religión. En todas ellas hay odre viejo y vino viejo. Por eso no es una predicación antisemita. No estoy hablando solo porque yo quiera denostar el Talmud, que no es mi intención. Sí me gustaría que usted fuese prevenido de ser seducido por los judaizantes. Los judaizantes se enamoran de todo lo judío, son esos evangélicos que ya se quieren sentir judíos y que les llama la atención todo lo judío y que si por ellos fuera, pues ya estarían viviendo todo esto. No es necesario. Si usted recibió el vino nuevo, ¿por qué quiere el viejo? Dirá como aquellos, es que el viejo era mejor. Como los que salieron de Egipto y decían, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Extraño los ajos y cebollas de Egipto, ¿no? El judaísmo al que se enfrentó Jesús es odre viejo, conteniendo vino viejo. Las instituciones cristianas, ortodoxas o católicas o protestantes que perdieron el espíritu, que perdieron los valores, especialmente el del amor, la predicación auténtica de Cristo. Se volvieron odres viejos con vino viejo. Cualquier religión que nos propone salvación por obras propias termina
en las paradojas de que mientras unos se sienten buenos, en el fondo saben que no lo son, pero hay que condenar a todo el que no es como yo. Y buscando que a través de los actos misteriosos litúrgicos, a través de la parafernalia de los lugares sagrados, de las vestimentas, de las fiestas, de los mandatos y las reglas, las prohibiciones y lo permitido, sustituyamos lo que nos falta. Pero nada de eso puede saciar el alma. Nada de eso realmente puede sustituir lo que nos falta. Por eso, en el odre nuevo y el vino nuevo, Jesús recupera el lugar que deben tener los mandamientos. En otros pasajes paralelos Jesús dirá, el hombre no fue hecho por causa del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre. Eso quiere decir, las leyes no están allí para que las cumplas inexorablemente, como algunos funcionarios o porteros o hasta cuidadores que luego solo siguen las reglas y no tienen tantito criterio para saber cómo deben seguirse las reglas, ¿no? El hombre no existe porque había una ley y había que hacer a alguien que cumpliera esa ley, por tanto lo más importante es la ley. En la nueva creación Jesús invierte el orden y dice, la ley se dio después, la ley se dio para el hombre, para ayudar al hombre. No podemos vivir sin ley porque el caos resultante sería tal que no podríamos vivir. Pero tenemos que entender el espíritu de la ley. Eso quiere decir la intención de la ley. ¿Cuál fue la intención de Dios al dar el mandato de descansar un día a la semana? El mandato principal tiene como objeto que descanse el hombre, que descanse el trabajador, que descanse la esposa, que descansen los animales. Podemos ver el contrario de esto en el esclavismo de muchas épocas. Podemos ver el contrario de esto en la revolución industrial, donde los niños sobre todo y las mujeres, que eran la mano de obra barata, tenían que trabajar de la mañana hasta la noche todos los días para más o menos apenas sobrevivir. Podemos verlo en parte, o usted tal vez diga, bueno, yo lo estoy viviendo, yo necesito 2 o 3 trabajos y no me alcanza, y no tengo día de descanso. Lo que Dios estaba buscando al ordenar el Shabbat es un objeto de justicia social. El fondo del mandamiento es la justicia social, incluidos los familiares, trabajadores y, como dije, animales. Así que cuando el descanso impide un beneficio, cuando el supuesto descanso me trae un perjuicio, entonces ese mandato tiene que recuperar su intención. Ese mandato tiene que recuperar su espíritu. ¿Qué pasaría si una persona muy cercana a nosotros se está muriendo? Y es sábado. Bueno, si guardáramos el sábado. Pues mira, sí te podría llevar al hospital, pero el sábado no puedes encender el coche. No, porque eso es equivalente a hacer fuego. ¿No? Es cierto. Entonces no puedo usar el coche, no te puedo llevar caminando, no puedes ni caminar, además son más pasos de los permitidos en Shabbat. Además, nuestro seguro está en un hospital judío y los médicos no trabajan en Shabbat, así que pues te moriste ni modo. ¿Me explico? O sea, el mandato no era para destruir al hombre, sino para ayudarle. Y tenemos que recuperar el espíritu de las leyes en todo sentido, en todos los terrenos, porque aún en México, los últimos sexenios se han aprobado leyes contrarias al espíritu de la Constitución. Sí, aprobadas ya, son legales.
pero no legítimas, porque están en contra del espíritu de la Constitución. El hombre tiene que ver cuál es el beneficio. La ley existe para servir al hombre. Ese es el punto fundamental de la ley. En esta nueva realidad, en esta nueva creación, la religiosidad y sus preceptos, aunque se consideren tan sagrados en ciertas religiones como el sábado o el domingo, porque hay hermanos también que dicen, ya no guardamos el sábado porque Jesús resucitó en domingo, ahora guardamos el domingo y el domingo no se puede hacer nada. Y a veces pues no tenemos exactamente idea de qué es lo que hay que hacer el domingo, Porque a lo mejor el domingo usted dice, bueno, toda la tarde me voy a poner a ver películas indebidas para descansar. Pero usted estaba diciendo que era el día del Señor, ¿verdad? No sé. Pero yo no encuentro en los mandatos originales de guardar el sábado, que el sábado era día de ir a la sinagoga y de leer la Escritura. Dice que descanses. ¿De dónde sacamos después que era el día para leer y reunirnos? Ahora, usted no vaya a tomar el pretexto y decir, bueno, si el domingo no es sagrado, entonces ya, ahora sí ya no voy a la iglesia, ya me puedo quedar a ver el partido. Es un asunto de qué está en primer lugar en nuestro corazón y qué anhelamos. ¿Usted cree que un enamorado dice, hoy es martes, podría ir a ver a mi novia, pero no, hombre, qué flojera, voy a aprovechar que es martes y los martes no la veo? ¿Así prefiere? ¿O quisiera verla todo el tiempo? ¿Sí? Entonces, nosotros anhelamos, pero no de una manera legalista. ¿Qué pasa si hay una iglesia donde la mayoría de los hermanos son comerciantes y trabajan el domingo? Habría que imponer el precepto legalista del domingo es el día del Señor y aunque sea tu mejor día de ventas, pues ni modo, te lo pierdes y tú tienes que ir a la iglesia. Esa sería una manera legalista. Podríamos decir, hermanos, como los martes no hay tianguis, el culto es el martes. Esa sería una manera en donde consideramos al hombre antes que al mandato. Hay que considerar al hombre antes que al mandato. Claro que esto no se puede hacer en la carne, esto no se puede hacer en el odre viejo, porque en el odre viejo entonces uno encontraría un pretexto para hacer trampas. Porque así como David comió los panes que no se podían comer, y los discípulos de Jesús comieron o molieron espigas el día que no se podían moler espigas, también a veces hay relatos en donde la mentira está permitida. Hermano, ahora sí. Lo vamos a poner un tache, me van a decir ustedes. Porque hasta en la forma gringa de los juicios, pase por favor, mire, acá hay sillas, muchas sillas. Le dicen, ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Ese es un clásico legalismo gringo, ¿verdad? Entonces, Dios le dice a Samuel, ve a Belén y unge a David. No, Señor, si Saúl se entera que voy a Belén, me mata. Di que vas a ofrecer sacrificio. ¿Era toda la verdad y nada más que la verdad? Luego dice el faraón, maten a los niños varones de los hebreos. Y las parteras no los matan. Y entonces dice, a ver, ¿por qué no los matan? Es que cuando llegamos ya nacieron, ya los escondieron, ya llegamos, ya no hay nada. ¿Eso era mentira? Y Dios bendijo a las parteras. Ahora, si esto lo manejamos en el odre viejo, usted va a decir, entonces sí se puede mentir, ¿no? Mentirillas blancas. Le voy a decir a mi mujer que me voy con mi cuate y me voy con mi cuata, ¿no? No. Vino nuevo en odres nuevos. En la vida del Espíritu, los mandatos tienen que ceder su lugar al hombre. Pero en la vida del Espíritu,
en la vida del Espíritu, porque en ella el vino nuevo no te permite jugar con Dios, no te permite justificar actitudes equivocadas, espurias. Este tema lo trata Søren Kierkegaard en el asunto de cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y dice Kierkegaard, el filósofo, matar un hijo, de hecho matar, es contra los mandamientos. Pero más allá de la ley, Dios le está diciendo a Abraham, mata. Y eso le llama el filósofo una suspensión particular, en ese caso una suspensión del objetivo de la ley. Una suspensión teleológica de lo ético. En ese terreno, si a alguien le interesa, hay un libro llamado Pensar la Biblia, con un capítulo muy extenso, muy bueno, de dos biblistas, André Lacocque y Paul Ricoeur, comentando sobre esta aparente contradicción cuando Dios pide un mandato, sobre todo un mandato de tipo apodíctico necesario, de esos que se tienen que cumplir siempre, ¿no? No matarás, nunca. Y otras ocasiones parece Dios indicar lo contrario. Pero Jesús va más adelante y dice, en la nueva creación, el principio que está en el fondo de todo. La esencia del vino nuevo es que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Es decir, la ley existe para el hombre. La ley está en función del hombre para favorecerlo. Y el hombre por excelencia y el Salvador del hombre es Cristo. Por eso el Cristo puede atreverse a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Lucas, decíamos, al igual que cada evangelista, nos va a presentar a Jesús desde cierta perspectiva. De ahí que también tratar de armonizar los evangelios tiene su aspecto negativo, ¿no? Puede ser incluso un error, porque estaríamos perdiendo el enfoque especial, la riqueza particular de cada evangelista. Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Es una figura que ya está en las últimas partes del Antiguo Testamento. Para empezar, era una frase común que significaba un ser humano. Si digo hijo de hombre, nada más hijo de hombre. Pero en el primer apocalíptico canónico, el libro de Daniel, encontramos un pasaje donde uno que está sentado en el trono y que es Dios, que gobierna la creación, está mirando cómo 4 bestias se levantan del mar, que son las naciones impías, y luchan entre ellas con sus formas de gobernar injustas. Al final, ese que tiene cabellos blancos, ese que es eterno, llama a uno como Hijo del Hombre y le entrega toda la autoridad para que establezca un reino eterno. Esa es la primera vez que aparece la frase Bar-Nashá, porque es en el capítulo 7 de Daniel, que está en arameo, el Bar-Nashá, el Hijo del Hombre, como el título de un ser humano celestial a quien se le entregará el reino. Entonces, Hijo del Hombre, significa también el Jesús hecho humano. Jesús es Dios, eso no lo negamos y nunca lo hemos de olvidar. Pero precisamente el misterio del Evangelio es cómo ese Hijo de Dios eterno, infinito y glorioso se limitó a lo humano y se convirtió en Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre muere, como Hijo del Hombre resucita, como Hijo del Hombre se le entregará toda la gloria. Así que este contexto completo del título tenemos que tenerlo presente en la frase, el Hijo del Hombre es Señor del sábado.
Cuando alguien quiera seducirnos a regresarnos a la ley, cuando alguien quiera convencernos de que hay que regresarnos al vino viejo con sus odres viejos, hay que recordar que el centro del cristianismo es Cristo, que es una nueva creación, un vino nuevo, que es su propia vida y que Él es Señor. Señor de todo, Señor de la ley, Señor del sábado. Porque además el sábado, y precisamente el sábado, se convierte a partir de Cristo en una sombra de Cristo mismo. Alguien dirá, oye, pero es que hay muchos pasajes donde dice que por generaciones perpetuas se guardará el día de reposo. Sí, lo dice al igual que el sacerdocio y que algunos órdenes acerca de los sacrificios. Pero todo ello era sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo aparece, Él cumple, como lo dirá Mateo. Nada ha de pasar de la ley hasta que todo sea cumplido. Y recuerden las palabras de Jesús en la cruz, que me recordaba a nuestro hermano Gerardo allá en el hospital, ¿no? Todo está cumplido, todo está cumplido. Por eso el sábado para nosotros no tiene ya importancia como un día, sino por lo que significa su raíz, reposo. ¿Y qué es el reposo? La gracia. Nosotros no trabajamos por nuestra salvación. Trabajamos por Dios, sí. Trabajamos como resultado de su Espíritu en nosotros. Pero nosotros no trabajamos para conseguir, no trabajamos para merecer, no trabajamos para que se nos pague con la salvación. Esa nos fue dada en nuestro reposo, en la confianza, porque Cristo lo hizo todo. Después entra Jesús en la sinagoga y ahí están los escribas y fariseos, esperando qué error doctrinal comete, como dijimos, para poderlo desacreditar. Jesús lo sabe, lo discierne por el Espíritu y ve a un hombre que está enfermo. ¿Es posible ayudar a un hombre enfermo? Diría, en síntesis, diría el Talmud y las tradiciones, que si era urgente porque estaba por morirse, pues tenía que ayudarse. Pero un hombre que tenía la mano seca, no sé si toda la vida o 10 años, ¿qué problema tenía si Jesús lo sanaba al día siguiente, no? ¿Había alguna urgencia? ¿Verdad que no había ninguna urgencia? Oye, hombre enfermo, te espero el lunes en mi consultorio, ¿no? Entonces, usted va al ISSSTE o al Seguro Social muriéndose y le dan cita de 3 meses para que le hagan un estudio y después del estudio otros 3 meses para que le den consulta, ¿no? ¿No podía hacer eso Jesús? ¿Por qué tenía que sanarlo en sábado? Porque Jesús quiere recuperar el sentido de la ley en la nueva creación. En la nueva creación la ley recupera su origen, que es el amor, y su meta, que es el amor. Y por tanto la razón y la manera en cómo tiene que vivir el ser humano. Y entonces les pregunta al estilo precisamente de los debates rabínicos del Talmud, ¿es o no es lícito curar a un hombre en sábado? El texto no dice qué contestan ellos, y probablemente no contestan precisamente porque como hay posturas contradictorias en este registro de tradiciones, Rabí Shammai dijo tal cosa, pero Rabí Hillel dijo tal otra. Rabí Akiva dijo esta, pero Rabí Gamaliel dijo esta otra. Y entonces, ¿con cuál me quedo, no? El problema de la vida que no conoce la voluntad de Dios es que se me presentan 10 o 20 opciones diferentes. Y yo tengo que realizar esas sutilezas, exámenes, para poder decir, esta no, esta sí, por esto, por aquello, cayendo finalmente en una casuística. Pero cuando nosotros estamos en la nueva creación, y lo dice
Dietrich Bonhoeffer, no tenemos más que una sola opción: la voluntad de Dios. Nuestra ética no es una casuística que tiene que escoger entre las múltiples posibilidades. Nuestra ética consiste en que amamos a Dios y nuestro único deseo es hacer lo que el amado quiere. Por eso no tenemos muchas opciones, solo tenemos una, la que es su voluntad. Pero estos hombres no pudieron contestar si es lícito o no es lícito. Y entonces Jesús le dijo al hombre: ponte en medio. Y lo sanó. Y entonces, en sábado, el hombre se fue muy contento a su casa. Como sucede también en el Evangelio de Juan, cuando Jesús sana a un paralítico, que tenía 18 años esperando a ser sanado. El mismo caso. Oye, 18 años y un día, pues ¿cuál es el problema? Jesús lo sana en sábado y peor, una vez que está sanado le dice: toma tu lecho, cárgalo y vete para tu casa. O sea, termina de violar el sábado. Claro, un rabino ortodoxo hoy analizando esos pasajes diría: Jesús es un falso Mesías, ¿no? Pero precisamente eso es lo que está en el fondo de la discusión. La nueva creación derrumba las tradiciones viejas. La nueva creación derrumba la idolatría de la ley, la idolatría de lo judío, la idolatría de la tierra santa, la idolatría de la lengua hebrea. Ahora el centro lo ocupa el único que es divino, y ese es el Hijo del Hombre. Ese es Cristo Jesús. Amén.